Vamos a partir con el siguiente problema. Va a ser calcular esta suma, ¿ya? ¿Cuánto va a valer esta suma? ¿Sí? Eso es lo que queremos ver. Quiero hacer una observación nuevamente con respecto a qué hay qué hay dentro de una suma. ¿Qué es lo que está acá dentro? Esto que está acá dentro de la suma es el término de una sucesión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace una suma? La suma toma muchos términos de una sucesión y los suma. Eso es lo que hace este símbolo de sumatoria, ¿ya? La sumatoria, ¿qué es lo que hace? Toma los términos de la sucesión, los que uno quiere, ¿cierto? En este caso voy a tomar desde el término 1 hasta el 2016 y los voy a sumar. Ese concepto es muy importante. Además, ¿qué es una suma? ¿Qué es una sumatoria? Una sumatoria también es una sucesión. Es una sucesión que está definida por recurrencia, ¿ya? Entonces la sumatoria es una sucesión, pero una sucesión muy particular. ¿Por qué? Porque toma términos de otra sucesión y los suma, ¿ya? Así que por favor, con esos dos conceptos son muy importantes. ¿Qué es una sumatoria? Es una sucesión y aparte suma los términos de otra sucesión, ¿sí? Ya, entonces lo que tenemos acá dentro de la sumatoria, ¿ya? Es otra sucesión, ¿cierto? Veamos cómo son los términos de esta sucesión. Entonces, fíjense cómo se define esta sucesión. Esta sucesión, por ejemplo, S sub I, ¿cierto? Es de esta forma, I más 2 al cuadrado. Esa es la sucesión que está dentro. Veamos cómo son los términos que están ahí dentro, ¿ya? Ese término, por ejemplo, el primero va a ser, a donde me aparece la I tengo que reemplazar con el numerito del subíndice de la S, ¿cierto? Entonces, para I igual 1, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar 1 más 2 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto va a ser S sub 2? S sub 2 va a ser 2 más 2 al cuadrado igual a 4 al cuadrado. S sub 3, ¿sí? Básicamente sumarle dos números al índice que le estoy dando, entonces esto va a ser 5 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta S 2016. Entonces eso va a ser 2016, le tengo que sumar 2, eso me va a quedar 2018 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hace la suma? O el símbolo sumatoria. El símbolo sumatoria lo que hace es sumar todos estos términos, ¿sí? Uno quiere sumar, pero vamos a sumar hacia abajo, ¿sí? Entonces el resultado de esta suma, ¿cómo se abrevia? A través de este símbolo sumatoria, que la sumatoria es una sucesión definida por recurrencia y lo que hace es tomar términos de una sucesión y lo suma todo, ¿ya? Entonces, continuemos con el problema. Entonces nos están pidiendo sumar desde igual 1 hasta 2016, ¿qué cosa? La sucesión definida de la siguiente forma: I más 2 al cuadrado, ¿ya? Quizás nosotros no tengamos una fórmula directa para I más 2 al cuadrado, sí tenemos una fórmula para los términos naturales al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos opciones. O tratamos de reducir los índices, ¿ya? Porque nosotros conocemos solamente las sumas de términos al cuadrado, no la suma de un binomio al cuadrado, ¿ya? Entonces tenemos dos opciones. O hacemos como un cambio de variable acá adentro, o desarrollamos el cuadrado binomio. En este caso lo que voy a hacer, voy a desarrollar el cuadrado binomio. Entonces esto va a ser la suma desde igual 1 hasta 2016. ¿De qué cosa? De I más 2 al cuadrado. ¿Cuánto es I más 2 al cuadrado? Es I al cuadrado más 2I más 4. Perdón. ¿Pueden ver algún error o no? Noten, ¿cierto? Que acá estoy escribiendo mal un término. ¿Sí? Cuando uno calcula el término del medio de un cuadrado binomio, ¿no es cierto? Es el doble del primero por el segundo, ¿ya? Así que ahí me equivoqué. Y esto va a ser
el doble del primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esta suma yo la puedo separar, ¿cierto? Porque yo me sé las propiedades de la sumatoria. Entonces cada vez que tengo una suma, separo y esto me va a quedar la suma desde igual 1 hasta 2016 de i cuadrado, de los términos al cuadrado, más la suma desde i igual 1 hasta 2016. Recuerden que cuando yo tengo una constante, en este caso voy a escribir 4i, primero voy a escribir 4i, ¿cierto? ¿Qué ocurre con este 4? Este 4 puede pasar adelante porque es una constante que no depende de i, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ese 4 lo vamos a pasar acá adelante y simplemente voy a escribir aquí i, los términos de la forma i, ya que es igual que sumar los primeros términos números naturales. Esto es lo mismo que sumar los primeros términos naturales al cuadrado, ¿sí? Y por último, me va a quedar una constante. Acá, desde igual 1 hasta 2016. ¿Qué cosa? Un 4. Entonces tengo dos opciones. Escribo el 4 acá, o escribo el 4 acá, y acá coloco un 1. Da exactamente igual, ¿sí? Escribámoslo de esta forma. Luego, ¿cuánto es la suma de los términos al cuadrado? Yo les di un pequeño formulario de la suma de los primeros números naturales, los primeros números naturales al cuadrado y los primeros números naturales al cubo. Pueden mirar esas fórmulas, yo la voy a escribir acá directamente. Entonces cuando yo quiero sumar los términos al cuadrado, eso es n, o sea, hasta dónde estoy sumando, en este caso hasta 2016, hasta 2016 sextos, más, perdón, por 2n más 1. Entonces 2n más 1, eso sería 2 por 2016 más 1, eso me da 4033. Por n más 1, o sea por 2017. Más 4 veces por la suma de los números naturales, ¿cierto? Hasta 2016. Eso es n por n más 1 medios. Entonces me va a quedar n 2016 por 2017 medios. Más 4 veces, ¿qué cosa? Tengo que sumar el 1 2016 veces. Entonces eso va a ser simplemente 2016. ¿Ya? Así que los dejo invitados a hacer este cálculo numérico, ¿sí? Es muy simple de resolver. Noten que estos términos a ustedes no le pueden dar fracciones como resultado, ¿sí? Así que tienen que estar atentos. Esto no puede ser una fracción. Ahora la pregunta es, ¿por qué este término no puede ser una fracción? ¿Y por qué este término que está acá tampoco puede ser una fracción? Porque estoy sumando números naturales, ¿cierto? La suma de números naturales es un número natural. Recuerden que los números naturales son cerrados bajo la suma. Y los términos al cuadrado de los números naturales, que sigue siendo un número natural, y si lo sumo, ese resultado también es natural, también no puede dar una fracción. Tengo que caer sobre los números naturales.